Bully Magnets presenta. En tiempos recientes en México se ha discutido mucho sobre el tema de la amnistía. ¡Wow! Habemos órganos internacionales que nos llevamos dedicando toda una vida a esto. Y lo cierto es que el término nunca había sido tan popular en este país. Lo que también ha llevado a muchas confusiones sobre lo que implica exactamente. Yo no entiendo nada de nada. Pues unos dicen que es liberar a todos los criminales de las cárceles, así como en Batman, cuando Bane libera a los presos de Blackgate. Amnistía, sí. ¿O es como sacar una banderita de amor y paz y todos nos abrazamos? Banderitas de amor y paz, sí. Yo no entiendo qué hago aquí. Y bueno, que quede claro que en Bully Magnets no vamos a hablar sobre preferencias políticas y todo eso. No es nuestra labor, ni nuestro terreno, la verdad. Lo que sí podemos hacer es colaborar en este diálogo para procurar que se entienda mejor el asunto a partir de dos poderosas herramientas. El contexto del tema y la perspectiva histórica. Así que vamos allá. Solo les pido atención y paciencia. Es un tema jurídico que de pronto puede ser medio confuso, pero del que vale la pena informarse adecuadamente para comprenderlo. Primero, lo más importante. ¿Qué es exactamente eso de amnistía? La amnistía es una medida jurídica que se ha empleado en ámbitos internacionales y nacionales para la solución de conflictos sociales profundos y extensos. En pocas palabras, digamos que implica el olvido por una infracción cometida, y si ya se dictó una pena por esa acción, esta queda totalmente anulada. O sea que sí es la liberación de los criminales y corruptos de las cárceles. ¡El Guasón estará de nuevo en las calles! No, y esa es una precisión bien importante de hacer. Las amnistías se inscriben en marcos y tratados de derecho internacional, donde quedan estrictamente prohibidas las amnistías por algunos de los siguientes motivos. Número 1. Genocidios. Estos son los actos cometidos con la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. ¡A mí que me ven! Número 2. Crímenes de lesa humanidad. Estos son cualquiera de los actos que se cometen como parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil. Y que contemplan el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de poblaciones, la tortura, la violencia y la esclavitud sexual, la persecución de un grupo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, la desaparición forzada de personas u otros actos inhumanos de carácter similar. Número 3. Crímenes de guerra. Estos son los actos y delitos graves en materia de derecho internacional que se cometen durante un conflicto armado. Ya saben, las cosas que solemos hacer los dictadores. Y número 4. Otras violaciones graves de derechos humanos. Que puede ser la privación de alimentos o servicios de salud esenciales, y también los delitos que afectan concretamente a las mujeres y la violencia de género. ¡Oh, me queda más claro! Entonces el Guasón y sus secuaces no podrían tener una amnistía. ¡Maldita sea! También es importante decir que las amnistías se limitan a algunos actos que ocurrieron durante un periodo determinado de tiempo y que son explícitas para un grupo de personas. A su vez, las amnistías suelen ser condicionales, es decir, para que sean efectivas se tiene que cubrir con una serie de requisitos. Si esperan un poco, estas características quedarán más claras con algunos ejemplos. ¡Ejemplos! ¡Sí! En México, las amnistías están inscritas en la Constitución como una de las facultades del Congreso de la Unión. El Congreso tiene la facultad para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación. Artículo 73, fracción 22. Carranza firma. Carranza explica las leyes. Esto también aclara otra de las confusiones. La aplicación de una amnistía no puede ser dictaminada por el presidente en turno. Tiene que haber una propuesta de ley que se debe discutir en las cámaras de senadores y diputados. Amnistía, sí, claro. Yo no entiendo ni un carajo. Bueno, sabemos que luego no tenemos a los representantes más capacitados para ello, pero ¿qué les puedo decir? Solo intento que esto quede más claro. Ahora, vayamos a nuestra parte favorita. Contexto histórico de amnistías en México.
A lo largo de la historia, en México se han decretado amnistías en varios contextos y por muy diversos motivos. Vayamos a algunas de las más relevantes. La primera sin duda sería la amnistía que se firmó durante el gobierno de Benito Juárez. Jajaja, lo sabía. Benito siempre roqueando. Decretada en octubre de 1870, esta ley otorgaba amnistía a personas que hasta dicho momento hubieran sido culpables de infidencia a la patria, sedición y conspiración. Recordemos que estos años son los posteriores a la Guerra de Reforma, que enfrentó a liberales y conservadores, y a la instauración y caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo. La ley fue una medida del gobierno juarista para estabilizar al país después de estos hechos. Está bueno ya. Perdonamos a todos los que apoyaron a ese Maximiliano, siempre y cuando devuelvan las armas y se tranquilicen. La medida excluye a los exregentes del imperio y a los generales que durante la batalla se hubieran pasado al ejército rival. Es decir, a los traidores. Para ellos no hay ni amnistía. Así le puse. La siguiente amnistía relevante se da poquito tiempo después, con Sebastián Lerdo de Tejada. Mira, ¿quién lo diría de ti, Lerdo? Jamás imaginé que fueras competente. Sí. Gracias por sus palabras, señor. En julio de 1872, tras la repentina muerte de Juárez, Lerdo de Tejada asumió el poder ejecutivo de forma interina como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lerdo convocó entonces a elecciones presidenciales, pero temía de nuevo un periodo de inestabilidad y guerra, por lo que declaró una amnistía por delitos políticos, para que diversos grupos opositores se pacificaran y pudieran participar en las elecciones. Ya, todos podrán participar, pero no vuelvan a las armas, por favor. A Lerdo no le gusta la violencia. No dicho explícitamente en la amnistía, pero esta ley estaba dirigida principalmente a Porfirio Díaz y a quienes habían firmado el Plan de la Noria en 1871. Dicho plan implicaba un movimiento armado que pretendía evitar una nueva reelección de Juárez. Sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué locuras son esas de andarse religiendo por el poder? Sí, algo muy irónico. Era el Porfirio Díaz joven. La amnistía permitió llevar las elecciones en un contexto más pacífico, las cuales, por cierto, fueron ganadas por el mismo Lerdo de Tejada. ¡Lerdo, presidente! Otra amnistía relevante ocurrió durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En febrero de 1937, Cárdenas emitió un decreto de amnistía para quienes hubiesen cometido delitos políticos, como actos de rebelión, sedición y motín en contra de las autoridades, a partir del año de 1922. De forma implícita, esta ley pretendía sobre todo solventar de una vez por todas las secuelas de la Guerra Cristera. El conflicto que se había desatado en la década de los años 20, durante el mandato de Plutarco Elías Calles, con una ley que limitaba el culto católico en el país y que enfrentó al gobierno contra miles de creyentes. Con esta ley, Cárdenas pretendía resolver los juicios que aún permanecían contra excristeros y exiliados, con la idea de pacificar el país. Debemos olvidar de una vez por todas ese conflicto para que se pongan a trabajar, como las hormiguitas explotadas e incansables que siempre han sido. Que siempre hemos sido, quise decir. ¡Viva el Tata Cárdenas! Más recientemente, en 1976, el gobierno de Luis Echeverría también firmó una amnistía. Esta ley contemplaba a las personas acusadas de rebelión y sedición que formaron parte del movimiento estudiantil de 1968. Les perdonamos la condena a los estudiantes presos. No es como que hubiésemos asesinado impunemente al resto, ¿verdad? En 1978, el gobierno de López Portillo también decretó una ley de amnistía, muy similar a la de Echeverría, pero que extendía los efectos y el periodo de tiempo de aplicación. Recordemos que desde finales de los 60 y durante la década de los 70 del siglo XX, México había estado marcado por el conflicto de la Guerra Sucia, donde el gobierno reprimió violentamente a grupos de oposición política. La ley de amnistía se decretó tras la presión de organizaciones civiles para que se quitaran los cargos y se liberara a los presos políticos encarcelados por este conflicto. El país está cansado de la violencia y el pueblo solo busca la pacificación. Sí, ya cállese y solo firme de una vez por todas la maldita ley. Y más recientemente, en enero de 1994, el gobierno de Salinas de Gortari también decretó una ley de amnistía, la cual de hecho sigue vigente. Esto en el contexto del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas.
La ley de amnistía pretendía establecer el punto inicial para un diálogo entre el gobierno y los zapatistas, tarea que al final fue llevada a cabo de forma mezquina y torpe por el aparato estatal. Como ven, en el país se han decretado amnistías por muy diversas razones y en diferentes contextos. Resulta clave conocer con detalle las medidas, condiciones, efectos y plazos de una amnistía. En el derecho internacional actual, las amnistías son un instrumento que debe estar ligado de forma muy cercana con las llamadas medidas de justicia transicional, cuyo objetivo es auxiliar a sociedades para su pacificación y reconciliación tras un pasado cruento y de múltiples violaciones a los derechos humanos. Todo esto a partir de 4 ejes: la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición. Por ello, lo importante es informarse adecuadamente y exigir claridad en los planteamientos de quienes hablan sobre el tema. Recuerden, aquí no estamos hablando sobre simpatías y preferencias políticas, estén a favor o en contra, sino de claridad entre todas las partes. Vaya que sí, ahora nos percatamos de la importancia de ello. Espero esta cápsula les haya servido para comprender más el tema de la amnistía y su antecedente histórico en México. Igual, si quieren profundizar más, y esta es una nota importante, en la descripción del video les dejo los enlaces a algunas de las fuentes consultadas, con los documentos de la ONU, las leyes de amnistía pasadas o artículos interesantes sobre la cuestión. Recuerden la poderosa herramienta para comprender y formarnos una opinión. El contexto del tema y la perspectiva histórica. Esto es Bully Magnets. Yo soy Antonio y me despido de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse al canal y si les gustó y les fue útil este video, dejarnos un like. Tampoco olviden dejarnos todos sus comentarios para continuar el diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.